Tenemos comunicación con el ex secretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno, que siempre muy amablemente nos otorga un poco de su tiempo. Muy buenos días, Guillermo, lo saluda Emiliano Lucero Pizarro. ¿Qué tal, Emiliano? Un placer hablar contigo, que tengas buena semana laboral, ¿eh? Muchas gracias, Guillermo. El día viernes en Chaco, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mencionó un poco el pasado y habló del área que estaba a su cargo. ¿Se sintió por aludido en la exposición de la vicepresidenta o no, Guillermo? No me sentí aludido. Me parece que de la exposición lo que yo más resalto es un diálogo muy extraño. Yo, imagínense que empecé a los 14 años en militar en Juventud Peronista. Un diálogo muy extraño que se está dando entre la política y la economía, ¿no? Muy extraño. Donde no hay una falta de respeto de la dirigencia política, de alguna dirigencia política, sobre los saberes específicos. Esto lleva a que el dirigente político parecería ser que no sabe. Y eso es lo más grave que puede pasar. Mirá, cuando vos ejercés la docencia, y esto te puede pasar también hasta en la educación familiar, hay dos clases de alumnos. El que no sabe y quiere aprender, y el que no sabe y piensa que sabe. A la larga, la vida te va encuadrando. Ahora, en la dirigencia política, no tener noción que no se sabe es un problema muy serio. Y por eso, fíjate vos qué contrasentido, si rescato lo del proyecto colectivo, porque no hay otra manera de construir una patria que desde un proyecto colectivo. Ahora, el proyecto colectivo implica que hay saberes distintos y que cada uno tiene un saber. El del presidente es muy particular. ¿Por qué alguien llega al presidente, aparte de la legalidad y la legitimidad que puede tener dada por el voto popular? Porque sabe tomar la decisión correcta entre opciones no necesariamente antitéticas, sino a veces muy cercanas. Y eso es lo que lo va diferenciando del resto de los mortales, y por eso finalmente es presidente, no porque sabe específicamente un tema. Ahora, resulta que en un honoris causa, Cristina hace una presentación magistral hablando de economía. Y la economía, o sos empresario y hablas de tu empresa y la conoces muy bien y de alguna manera conoces el mercado en donde interactúa tu empresa, o sos dirigente sindical, entonces tenés una visión global del sector. Entonces vos sos dirigente del vidrio, dirigente del acero, dirigente de la metalmecánica, de la energía, bla, 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 del vino. ¿Está bien? Los distintos estamentos, los distintos sectores que tiene el vino. Bueno, vos conocés. O tenés alguna información diferencial a partir de haber estudiado, pero te falta toda la práctica y son decenas de años para empezar a entender una disciplina muy compleja que interactúa todos los días entre múltiples actores locales y en el mundo. Por eso es tan difícil la economía. No de estudiar, no, sino de aprender, de terminar de saber de qué estás hablando. De comprenderla, no. Bueno, por eso quise decir de aprender con H, ¿no? O sea, cuando vos incorporás el conocimiento. Es decir, sí. Por eso los ministros de Economía en general son gente adulta, son, tan transitados. ¿Y por qué son proyectos colectivos cuando se construye la política o un diseño de país? Porque la política y la economía, la defensa, la seguridad, tienen que estar en un inmediato diálogo. La seguridad, depende cómo vengas en seguridad. En economía, y depende cómo venga la economía. Si la economía viene tranqui, ya la cosa va sobre rieles, bueno, el presidente interactúa intensamente con otras áreas. Pero no porque él sabe. No es que se sienta en el presidente en el gabinete y empieza a enseñar. El presidente en el gabinete escucha y aprende. El presidente en la reunión de gabinete escucha y aprende y toma la mejor decisión. Ahora, sobre todos los temas, no le da la vida para aprender. Pero imagínate, escuchás al ministro de Educación.
escuchás al ministro de Economía, escuchás al ministro de Seguridad, de Defensa, de Relaciones Internacionales, no te da la vida. En el proyecto colectivo, cada uno de ellos que integran el gabinete tiene una especificidad y vos tomás la mejor decisión, de acuerdo a tus saberes y entenderes. Si sos bueno, te reeligen; si no sos bueno, pasa lo que pasa. Por eso no existe la disciplina presidente. Entonces, ¿ustedes qué es? Licenciado en presidencia, doctor en presidencia, tengo un máster en presidencia. Es un trabajo muy difícil, porque no están los saberes específicos, está la aptitud de la toma de decisiones. La presidenta va siendo abogada, no habiendo sido empresaria nunca, no habiendo sido dirigente sindical, que son los tres núcleos de donde podés incorporar el conocimiento económico, y se le ocurre dar una clase magistral sobre economía. Ahora, solo ella no, la escuchás a Massa, y Massa circula por ahí la información que quiere ser ministro de Economía, ministro de Producción, cuando es un muchacho reciente abogado que nunca trabajó en el mercado, siempre fue funcionario público. Pero son raros lo que está pasando, nunca me pasó estas cosas. Es una cosa muy extraña, nunca me pasó. Mirá que yo empecé a los 14, voy a cumplir 67, ¿no? Nunca me pasó. Hablando de... En el peronismo siempre se respetaron los saberes de los otros. Así fue la vida. Pero así tiene que ser. Imagínate si vos vas al médico y le empezás a explicar al médico lo que tiene que hacer en tu cuerpo. O vas a una escritura y le empezás a explicar al escribano cómo se hace la escritura. Claro. Pero es una cosa extraña. Bueno, no sé qué es lo que está pasando. Es un fenómeno que pasa en la sociedad en sí. Yo creo que por el avance, ¿no?, de la gran cantidad de información. Pero no me quiero salir del tema de la economía, ya que usted es un especialista en el tema. Pero no vas a pensar que porque lees El Rincón del Vago en internet sabes economía, ¿no? No, más bueno, pero es un fenómeno que sucede en la sociedad. Bueno, algo está, debe haber un virus. Bueno, vos me das una explicación y debe ser. Yo no tengo ninguna explicación. La mía era más extraña que la tuya. Digo, bueno, habrá algún virus. Estará contaminada la Casa Rosada del agua, ¿viste? Entonces tomás agua y te pasan estas cosas. Hablando de economía, Guillermo, le consulto en esta exposición, en esta clase magistral que dio la vicepresidenta, que habló de la inflación, ¿no? El tema que preocupa a toda la población argentina, a todo el laburante, a todas las laburantas de este país. Le hago una pregunta, Guillermo. ¿Es así como sostuvo la vicepresidenta, de que la inflación que estamos atravesando es sobre una puja distributiva y no por la emisión, que es lo que dicen los sectores ortodoxos de la economía, que es la principal causa de esta constante inflación alta que estamos atravesando? ¿Cómo lo ve usted? No, pero el peronismo esto lo ha estudiado durante décadas. La inflación es multicausal. En el largo plazo es obvio que es un fenómeno monetario, en el largo plazo, pero es obvio, si vos no convalidás los mayores precios con emisión monetaria, terminas en un proceso recesivo. Pero este es el ABC, es casi primer año de economía. La inflación en la Argentina, porque no es la inflación en el mundo, cada pueblo tiene sus características, porque es una disciplina social. La inflación en la Argentina es multicausal, no tiene un solo fenómeno. En este caso particular hay más un impacto de oferta que de demanda, es exactamente al revés, no hay una distribución del ingreso, no es producto de la puja distributiva, de la mala distribución del ingreso, que quieren recuperar ingresos los sectores asalariados o de ingresos fijos o los ingresos populares. Hay un problema de oferta, no solo en la Argentina, sino en el mundo. La Argentina empezó el problema de oferta ya por el 2012, es un debate que hemos tenido oportunamente con la presidenta. Ella tomó otra decisión y estaba en su derecho de tomar otra decisión. Lo que sí es cierto que aquella decisión tomada en el 2012, fin del 2012, aquellos vientos traen estas tempestades. Ya empezamos a tener problemas de oferta en el 2052, el peronismo esto lo sabía en el 2012, porque ya le había pasado en el 52, en 1952 a Perón. Cuando Perón le explica al pueblo argentino qué era lo que estaba aconteciendo, y entre otras cosas sale al mundo a buscar inversiones y firma los acuerdos petroleros con la California, ¿no? Que después termina siendo la empresa. Mirá, ahí teníamos un serio problema de oferta. Volvimos a tener un serio problema de oferta en el 2012. No pudimos cambiar el sesgo del modelo de desarrollo, del sesgo de consumo al sesgo de producción. La decisión política fue otra y era legítima la decisión que podía tomar Cristina.
Pero bueno, aquel pequeño error se transformó en esta tempestad y bueno, ahora hay que aguantar lo que venga. Pero sí, volviendo al núcleo duro de la pregunta, la inflación es multicausal, no hay una sola causa y hoy no es la que manifestó la presidenta. Le consulto sobre, bueno, desde el gabinete oficial se está como comunicación política, está diciéndose hay reactivación económica, hay crecimiento, está disminuyendo la desocupación, ¿no? Como para opacar, ¿no?, la cuestión de la agenda de la inflación. ¿Cree que se puede sostener ese discurso, Guillermo, cuando los trabajadores no llegan a fin de mes? ¿Se puede sostener ese buen ánimo de hay más actividad, hay mayor productividad, pero por el otro lado viene la inflación siempre acechando los sueldos? Bueno, como discurso lo pueden hacer, nadie se lo impide. El problema es que hay un tránsito hacia la locura. ¿A qué llamas locura? A cuando te alejas de lo normal. ¿Qué es lo normal? Bueno, nadie sabe, digamos, pero claro, que es lo normal. Pero bueno, más o menos nos vamos dando cuenta por dónde, pues si no, no podríamos transitar. Con lo cual, ese es un discurso que no tiene nada que ver con lo que está aconteciendo en la economía. Mira, los datos de abril, para no irnos a los datos de abril te están proyectando un déficit fiscal total, incluido provincias, incluido el Tesoro Nacional, incluido el Banco Central, que vuelve a brillar el 10% del PBI. Ya es insostenible. Si obviamente el Fondo Monetario no les acepta esa contabilidad creativa y haber incorporado como ingreso la renta de la propiedad, que es una cosa muy extraña, que son los intereses que vas a pagar del bono que vos emitiste, pero como en realidad ahora te entró la plata y los intereses los vas a ir pagando mes a mes, vos lo incorporás como activo. Es la primera vez que veo que un ingreso, como no tiene deuda, se transforma en una ganancia, pero en realidad ese ingreso es una deuda que tomaste. Entonces vos tendrías que haberlo registrado en el pasivo, digamos, violentando la ley de la partida doble. Si esa contabilidad creativa no es aceptada por el fondo, estás en un lío bárbaro, porque ya el primer trimestre no cumpliste. Yo entiendo que el fondo va a mirar para otro lado y le va a dar para cumplir, pero le va a decir, bueno, esta vez te lo dejo pasar, la próxima acomodate. Mirá, el nivel de importaciones que tiene la Argentina es importante, pero porque todos saben que el dólar de importación está absolutamente subsidiado. El problema, si entras por el lado monetario, estás haciendo una astringencia monetaria y estás achicando la base, la cantidad de dinero que hay en el mercado, que si esto sigue a este ritmo, cuando llegues a fin de año, el billete de 20, ¿sabes lo que va a valer? ¿Sabes lo que va a valer el billete de 20? Que hoy, viste, cuando vos ves un billete de 20 tirado en el piso, por ahí pasás sin caminar. Caminás y pasás y no lo agarrás, bueno, cuando llegues a fin de año se van a tirar de cabeza. Mirá, esto no, ya no se habla más de crecimiento, esos son los datos para atrás. Esto está muy mal, esto está muy mal, y vos vas a ver que de acá a algunas semanas van a empezar las ofertas en el mercado por la baja de ventas. Y ahí van a cambiar de discurso, mientras lo van llevando, pero bueno, eso está totalmente alejado de la realidad. Con la inflación como la tenés, porque hay una situación, un desorden, ¿cómo vas a pensar que alguien va a invertir con 60% de inflación, que es lo que se está pronosticando? Si esto sigue así sería peor todavía. Bueno, es ridículo. Todo el mundo sabe que con una tasa de interés arriba de 20 puntos es imposible tomar crédito para hacer un proyecto de inversión al margen de la inflación, porque se te desordenan todas las cuentas. ¿Cómo van a hablar de crecimiento? Es ridículo. Estamos hablando con el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Usted dice, se la puede dejar pasar a raíz del dibujo en los libros contables por parte de los funcionarios de economía del gobierno, se las puede dejar pasar el FMI. En algún medio portal de noticias leí que Guzmán vino por sugerencia del FMI. ¿Usted tiene esa información, esa versión, Guillermo, o es solamente trascendido periodístico? Pero no tiene importancia. El problema de Guzmán, yo no le puedo echar la culpa a Guzmán, el problema es quién lo eligió.
problema central de esto es que el presidente no está apto para ejercer este trabajo. Esta es la realidad, pero no apto porque esté enfermo, no. Es un marco conceptual, no está preparado, no está formado. Entonces puede elegir un ministro de Economía que 60 días antes estaba haciendo las compras en Washington o en Nueva York, no sé dónde. Es ridículo eso, un ministro de Economía que nunca había tomado contacto ni con los empresarios ni con los dirigentes sindicales, que no conocía a los actores. No tiene nada que ver Guzmán, quizá dentro de 20 años sea 30, qué sé yo, un extraordinario ministro de Economía en otra oportunidad que tenga, pero ahora no es culpa de él, es culpa del presidente. ¿Cómo ve el crecimiento de Milei como candidato? ¿Qué sensación le genera, Guillermo? Me parece que hay un hastío, como nos pasó a nosotros cuando irrumpimos masivamente en la juventud peronista. Yo no sé la edad que tenés vos, pero a mí me tocó irrumpir en los 70 en la juventud peronista, y era el espíritu de rebelión. En ese momento ese espíritu lo sintetizaba Perón. Y hoy muchos sectores de la sociedad están hartos de que el Estado, que es el responsable de lo que está aconteciendo y generador de estas tremendas injusticias que hay, y entonces una música consistente internamente, pero muy alejada de la realidad, como es el modelo austríaco, va tomando protagonismo. Vos te imaginás que si vos hablas de Milei, hablas del modelo austríaco. No vas a hablar de cómo se peina, no, hablar del modelo austríaco. Y vos imaginate que el modelo austríaco te lo enseñan en la facultad para que vos empieces a pensar cómo funciona la economía, pero ningún docente te dice, pero mire, que esto se puede llevar a la realidad, ¿no? Es un esquema teórico, consistente, desde algunos paradigmas que no son los adecuados con nuestras tradiciones filosóficas, digamos, nuestras tradiciones judeo-cristianas, y etcétera, etcétera. No da en sintonía con ellos. Parte del presupuesto de que lo que maximiza el bienestar es solamente la utilidad individual, que vos buscando tu máximo en términos de bienestar, la sociedad alcanza un máximo porque descree de que eso de que el todo es superior a la suma de las partes, y en realidad el criterio ordenador de la sociedad es la competencia y no la solidaridad. Por eso yo te digo, mira, desde los conceptos judeo-cristianos es la antítesis. Nosotros creemos en el bien común y creemos en la sociedad solidaria, pero bueno, te lo enseñan en la facultad y vos después vas creciendo y salís a la calle y respirás el oxígeno y ves cómo funciona la vida. Me parece que lo que tenés con Milei es ese hastío de un Estado absolutamente injusto, donde alguien que no trabaja se puede llevar la misma plata que trabaja. Bueno, eso es injusto, no, eso no es justo. O un empresario, porque consigue que la licencia de importación o tiene un subsidio, vos lo ves que cambia el auto y cambia de casa, y vos con tu empresa, si no tenés subsidio o no conseguís ese dólar a 100 pesos de importación, mirás las cuentas y te cierran, si te cierran. Bueno, es un Estado que genera injusticia en vez de un Estado que genera justicia, con lo cual convoca a la insatisfacción, y en esa rebelión colectiva aparece Milei. Bueno, a mí me parece un fenómeno interesante, ya en la propia vida lo irá encuadrando. Por último, bueno, agradecerle su tiempo siempre, Guillermo, y por último preguntarle, en esa exposición, en esa clase magistral el viernes, la vicepresidenta habló de crisis de los estados-nación en el mundo en general, por avance de poderes que ya trabajan por encima de los estados de los países. ¿Considera lo mismo, que hay una crisis de los estados-nación en este momento de la humanidad? Bueno, lo que pasa es que cambió el esquema de la globalización surgido de la caída del muro de Berlín, y que se ordenó bajo los preceptos del consenso de Washington, por la vuelta de los espacios nacionales. Es al revés. Lo que pasa es que lo viejo todavía no terminó de morir y lo nuevo no terminó de nacer. Mira, el primero que administró el comercio internacional fuimos nosotros, nuestro gobierno. Me tocó hacerlo a mí. Pero bueno, eso en el mundo generó juicios en Ginebra, en la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera. Un panel, no era un juicio, pero bueno. Ahora, después vino Trump, hizo lo mismo. En el año 17, nosotros decíamos primero la Argentina, vino Trump, dijo primero Estados Unidos. Nosotros decíamos lo que se produce en la Argentina, que se consuma y tratemos de priorizar eso. Y vino Trump y dijo primero la producción en Estados Unidos. Así sucesivamente. Empezó la guerra comercial con China.
sacó a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico. Bueno, ese mundo lo terminó Trump. No porque lo haya terminado él cuando asumió la presidencia, si no le ponemos una fecha como la Guerra Fría no se terminó con la caída del muro de Berlín, era un proceso, pero para entenderlo. Bueno, ese mundo que comenzó con Trump y que se aceleró con Biden porque están utilizando el músculo militar, como siempre hacen los demócratas, bueno, estamos en este proceso, por eso es tan interesante, pero es al revés, están volviendo los estados. Es exactamente al revés, están volviendo. Y vos lo ves en un conflicto que hace 2 o 3 años era impensable para vos en el corazón de Europa, ¿no? Que es una guerra convencional. Bueno, eso obviamente no es una confrontación ucraniana-rusa, es una confrontación norteamericana-rusa por ver dónde pones la medianera. Una medianera del nuevo orden internacional donde los Estados-naciones vuelven a tener su impronta y donde obviamente están discutiendo entre comillas, 2 vecinos, ¿dónde va la medianera? La segunda medianera, para nosotros especialmente, va a ser más complicada, que es la medianera del Pacífico, ¿no? Porque tienen que decirle a China, hasta acá llegaste, y esa medianera va a estar entre China y Taiwán, ¿está bien? Hasta acá llegaste. Esa expansión, esa pretendida expansión china, tiene el límite de la segunda medianera que va a armar el mundo, y que también es una discusión donde ya empiezan a participar los ingleses, y para nosotros es más complicado porque ahí está la base militar Malvinas y tiene su impronta. Bueno, es al revés, te diría que es... Ahora, de ahí no hago cargo porque tiene que ver con la dinámica de los acontecimientos. Esta es una interpretación que está aconteciendo. Ella quizá está más parada en el mundo global y está pensando con los viejos paradigmas. Yo estoy parado en el mundo que creo que surgió a partir de Trump, especialmente, y cómo lo pensamos nosotros en el gobierno peronista. Imagínate lo fácil que hubiese sido para mí administrar el comercio si yo en vez de tener a Obama en Estados Unidos lo tenía Trump, ¿no? Porque hacíamos lo mismo, ¿está bien? Bueno, toca como te toca, ¿viste? La pelota no entró, pegó en el palo, no fue gol, punto. Después, vos decís, estuvimos a punto de ganar, pero bueno, nosotros, si a mí me hubiese tocado el mundo de Trump, era mucho más fácil. Pero bueno, nos toca todavía la cola final de la globalización. Ahora tenemos el hallazgo de haber sido los primeros que lo hicimos. Estábamos criticados en ese momento y después el mundo fue para ahí. Los que pensábamos que nosotros éramos el pasado, terminamos siendo el futuro. Ahora, ese futuro todavía no se terminó de conformar porque no se construyeron las instituciones que van a ordenar este nuevo orden internacional. Quizás no sean las Naciones Unidas, seguramente no va a ser el Fondo Monetario, seguramente va a ser la Organización Mundial de Comercio. Todo eso está en discusión y lamentablemente cuando todo eso está en discusión, si encima le incorporás el eje militar, donde se dan los combates, esos pueblos los pasan mal. Tal cual. Bueno, muchas gracias por su tiempo y sus aportes, Guillermo, muy amable como siempre y desde ya desearle una buena semana. Igual para ustedes, gracias por tu tiempo. El año que viene, candidato Guillermo Moreno. Bueno, tiene que haber un candidato peronista, tiene que haber un candidato de la doctrina. Como viene la cosa, no hay duda, porque tiene que estar el peronismo en las elecciones. Ahora, si hay otros candidatos dentro de la doctrina, elegiremos cuál es el mejor, como corresponde. Gracias, Guillermo, que tenga buena semana. No, te imaginás que no está escrito que alguien tiene que ser presidente, son las circunstancias que te van llevando. Salís a la esquina y por ahí te cae redondo, ¿viste? Así que no es que esto, mirá, son las circunstancias. Un candidato peronista tiene que haber. Por ahora no lo ves. Y bueno, entonces tenemos que ser nosotros, ¿no? Obviamente, hoy no hay un nombre de los tiempos. ¿Vos lo ves? No sé, le pregunto a usted. No, por eso no lo hay. Bueno, sí, por eso. Mientras no lo haya, está Moreno. Pero te quiero decir, no es porque te desesperás por ser, sí, que vos me preparé toda la vida, ¿no? Si después aparece un compañero con mejores atributos, ahí estaremos. Pero mientras no aparezca un candidato peronista, el pueblo peronista para votar, va a tener. Y debatiremos en la arena pública cuál es la mejor economía para brindar. Te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Pero sí, hoy por hoy somos candidatos y con mucho orgullo desde la causa nacional. Gracias, Guillermo, que tenga buena semana. Igual para usted, amigo. Hasta luego.